Existe un terror que muchas veces se llega a combinar de la gente viva y lo paranormal. En otras ocasiones, ni siquiera es necesario lo segundo para que quienes nos cuentan esto hayan vivido algo tan espeluznante, tan horrible que marca la vida de la gente. ¿Qué escucharemos esta noche? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Perú es desde donde una persona que por motivos quizás un poco obvios más adelante es que prefiere no comentarnos su nombre y lo que nos cuenta es lo siguiente. He dudado siempre sobre contar mi historia. Eres el primer canal al que me atrevo a contárselo. Sé muy bien que no juzgan aquí, pero de alguna forma uno se queda paranoico cuando vive algo como lo que les voy a platicar en este correo. Esto transcurrió en el año 92. Yo tenía por aquel entonces 23 años. Estaba cursando la universidad y ya venía arrastrando tiempos difíciles en mi vida. Yo trabajaba a medio tiempo, estudiaba en la tarde, y esto porque mi familia se había ido. Toda la familia que me quedaba de parte de mi padre se había ido del país. Ellos tenían mucho dinero. Él lamentablemente falleció por un accidente en su trabajo. La empresa se hizo responsable, pero aún con todo el dinero del mundo nunca suples la vida de alguien, por lo que me puse a trabajar para pagarme mi escuela. No quería que me faltara el dinero, a pesar de que nunca lo necesité. No tuve hermanos. A mi madre apenas si la recuerdo a mis 10 años. Ella se fue un día, nos dejó a papá y a mí. Ni siquiera se divorciaron, simplemente desapareció dejándonos una nota. Entonces, al quedarme con mi padre y cuando él ya no estuvo, me quedé completamente solo. Afortunadamente tenía amigos en Arequipa, donde residía en aquel entonces. Tenía un muy buen círculo de amigos y uno de ellos, a quien voy a llamar Mauro. Él y yo teníamos en común el gusto por la música de género metal. Escuchábamos rock progresivo, punk rock, industrial, todo más o menos por el género. Y por este gusto es que él un día, saliendo de la universidad, que estudiábamos en la misma escuela, me dice que me va a presentar a un grupo de amigos que había conocido por la escuela hace tiempo. Acepto. Caminamos hacia una de las tiendas que había por la universidad y era un grupo de chicos que seríamos 7 en total, mujeres y hombres. Que sí, todos compartíamos este gusto y apenas me los presentó, me empezaron a preguntar por las bandas que me gustaban. Yo siempre traía en mi mochila ya sean parches, pines y platicábamos sobre conciertos. Total que este fue también un círculo social para mí, recurrente. Y entre toda esa gente que siempre fueron excelentes conmigo, unas personas muy relajadas, como a las 3 semanas de conocerlos, saliendo de clases, una de ellas, a quien voy a llamar Lisa, me alcanza afuera de mi salón. Comenzamos a platicar de lo de siempre, preguntándome si sabía de alguna tocada en las próximas semanas. Y como yo no sabía de alguna, ella me dijo que me podía invitar a una. Me dijo el nombre de la banda que la verdad ya ni recuerdo, no los conocía. Pero le dije que sí, preguntándole que si los demás también iban a ir. Y ella me dice que prefería que mejor fuéramos primero los dos. Y antes de preguntarle, ella me dijo que una vez trató de llevarlos a una tocada de esa banda, pero no le gustó a un amigo, a quien sí llevó. Que estaba segura de que a los demás podría gustarles, pero como a él no le gustó y hablaba mal de esa música, los demás ya se habían predispuesto a que no les iba a gustar. Y le dije que sí, me fascinaba la idea. Yo estaba muy cómodo con ella porque nunca me llamó la atención. Ella jamás me dio una sola señal, tampoco de que le gustara, por eso estaba bien con eso. Y también esto me estaba ayudando mucho a pasar todo lo de ese año. Esa tocada iba a ser en 2 días, que caería en sábado. Me dijo dónde nos veríamos y me pidió que no les dijera nada aún a los demás, que prefería que fuera y luego ya le dijera si me había gustado, para recomendárselo a los demás porque ella quería en serio que fuéramos todos. Entonces llega ese día y la veo en la noche, a las 9, enfrente del Museo Santuarios. Ella había llegado antes que yo y me dice que debemos caminar un par de calles.
La acompaño y pasamos la catedral de Arequipa. Recuerdo que llegamos a un tipo de bodega, algo grande que quedaba a una calle o calle y media de la catedral. Toda esa zona se queda completamente sola de noche. Ella toca la puerta de esa bodega. Nos abren, pasamos. Caminamos por un pasillo que parecía ser una pequeña recepción. Todo tenía luces muy tenues. Sinceramente no parecía que fuera el lugar para una tocada de este tipo de música. Se veía hasta eso, algo elegante, formal. Y cuando pasamos la recepción, entramos al área principal de ahí. Este lugar todavía menos parecía un sitio donde fuera a tocar una banda. Había mesas, mucha gente que viéndolas, Lisa y yo éramos los más jóvenes de ahí. Iban vestidos no tan formales, pero nadie iba como nosotros. Pensaba incluso que ahí sería el evento, pero quizás la gente que rentó antes aún no se había ido. Tal vez nos equivocamos. Al frente, donde había un escenario, no había ni un solo instrumento. Había solamente 3 podios, unas sillas y un tipo de telón. Yo seguía con la idea de que nos habíamos equivocado. A lo mejor no era como pensaba y se acerca una señora y un señor, como de unos 50 años aproximadamente. Saludan a Lisa de beso y abrazo, y al verme sonriendo los dos, le preguntan a Lisa si yo era su invitado o parte. No sabía qué significaba lo segundo. ¿Cómo que parte? ¿Parte del personal o algo así? Volteo a ver a Lisa y ella se me queda viendo por unos segundos muy seria y estábamos ahí, sin decir nada hasta que respondió. Invitado, es mi invitado. La parte no llegó. Yo estaba todo confundido y escuché cómo los señores acercándose conmigo y extendiéndome la mano me dicen: «¿Cómo no? Es usted José, ¿cierto? Lamentamos mucho el fallecimiento de su padre. Pronta resignación. Lo que necesite no dude en decirnos, o dígale a Lisa y ella ya nos contará». José no es mi nombre, el real no. Usaré ese para mi relato, pero ellos sí se lo sabían. Según yo, Lisa no sabía lo de mi padre. Quizás Mauro le había contado a ese grupo, aunque no creo. Pero ¿de qué otra forma sabrían ellos? Mucho gusto, sí, gracias por sus palabras. Les respondí, sin dejar de estar confundido. Ya hasta había olvidado lo del concierto. Esta pareja se fue y nos quedamos solos, Lisa y yo. Me pidió que la acompañara. Estábamos buscando una mesa y yo no tenía la suficiente confianza de preguntarle qué era todo eso, a dónde habíamos ido. Entonces solo me quedé callado. Nos sentamos en una mesa y tuve que aprovechar para preguntarle esto sin que llegara alguien más y nos escuchara. Ella solo me dijo: «Este grupo me ayudó mucho cuando, al igual que tú, me quedé sola, aquí en Arequipa. Mis papás fallecieron por un impacto de un trailero y un amigo me trajo. De verdad me ayudaron mucho, ya nunca me faltó nada. Yo sé que tu papá no te alcanzó a dejar su puesto, pero aquí te van a ayudar también. Es para bien, te lo aseguro». Eso para nada me tranquilizó. Ahora no sabía qué preguntar. Volteaba a todas partes, viendo las puertas por donde habíamos entrado y las habían cerrado. Habían 2 hombres altos en cada puerta, cuidándolas. Y de repente ya estábamos todos sentados. Y al frente, en el podio, se para un hombre y no les voy a decir todo lo que dijo esa noche, que era demasiado. Sonaba parecido a los discursos que dan en las iglesias, pero jamás dijeron algo de nuestro Señor, de Dios, Jesús, algún santo, nada. Solo se referían a alguien como ella. Era todo lo que decían. Esa bodega era muy grande. Había demasiada gente ahí, escuchando a esta persona. Habían también otro tipo de asientos al frente que eran parecidas a las bancas de las iglesias. Todos lo escuchaban. Luego dijeron algo de un receso. Todos se pusieron a platicar. Yo no sabía de qué hablar con Lisa, que ella no dejaba de hablar con otras personas que se habían sentado con nosotros en esa mesa. Por eso ya no pregunté nada más. Hasta que apagaron todas las luces y al frente, con varias velas, moviendo el telón, empezaron a hacer hacia el frente un tipo de estatua que mediría entre unos 3 o 4 metros de alto, muy detallada, de algo que no sé qué era.
Yo jamás en la vida había visto algo así. Y miren que por aquellos años teníamos el estigma, bueno, un poco más que ahora, de que la gente quienes escuchábamos este tipo de música éramos satánicos. Algunos sí se empeñaban en dar esa imagen, y por ello conocías todo tipo de figuras, pero esta era una que jamás había visto ni escuchado. Todo lo que les estoy contando fue completamente real. Aún y eso que yo no podía creer el tipo de figura que era. Esa estatua parecía más como algún personaje de la ficción, pero al ver cómo todos la veneraban, que había hasta personas llorando, gente aplaudiendo, de sus carteras la gente sacaba billetes y los dejaban en el piso. Esta era una figura y trataré de acercarme lo más posible, como si fuera la imagen de una mujer alta, un poco robusta y a la vez combinada con algún tipo de reptil. No hablo solo de la cabeza, sino partes del cuerpo. Parecía tener manos, pero a la vez como patas de cocodrilo. Estábamos un poco lejos de esto, pero como era muy grande, podía ver perfectamente que parte de esta cosa tenía escamas. Era toda de color dorado, que no sabía si era pura pintura o si era oro de verdad. Y la cabeza, esa no sé cómo describirla porque a pesar de que la ponga en palabras, no doy con la exactitud para describirla. Era como si mezclaras la cara de una mujer con la cara plana, pero a la vez la de una serpiente, con cabello largo, que ese sí parecía ser de verdad. Era así, pero no tal cual, era muy confuso. La gente no ayudaba tampoco. Todos estaban como locos, habían quitado el podio, no había ya nadie más en ese escenario. Habían colocado solamente como una mesa, de estas donde se sirven varios platillos y no sé por qué, me empecé a sentir mareado. Que me asusté, en verdad, me asustó el sentirme así en ese lugar, donde no conocía a nadie más que a Lisa, y ella no dejaba de ver esta cosa. Solo me senté un poco. Me acuerdo que hasta se me acercó un señor y me dio unas palmadas en el hombro, diciéndome que él también se había sentido tan honrado la primera vez que la vio, que era normal sentirse así. Y yo no sabía qué responderle. Solo lo vi y aproveché que él ya no me estaba viendo para no decir nada, seguir intentando reponerme. Y Lisa, ella no dejaba de ver eso. Si bien la conocía de apenas 3 semanas y unos días, ahora estaba completamente diferente. Estaba embobada, ¿qué digo embobada? Estaba completamente perdida viendo eso que tenían al frente de este tamaño. Y yo no es que quería que me observara. Yo solo necesitaba cruzar unas palabras con ella para decirle que me quería ir. Aquello no estaba bien. No sabía dónde estábamos, qué hacíamos ahí. Solo que ella se había movido un poco hacia el frente. En eso se me acerca otro hombre, un señor alto, con un traje, al igual que muchos de por ahí, canoso, muy formal. «Muchacho, ¿estás listo para cambiar tu vida?», me dijo este hombre, por eso lo volteé a ver. Le pregunté que a qué se refería con eso y me dijo que sabía bien a qué había ido, y me apartó un poco de la mesa, en lo que todos seguían como diciendo cosas que no entendía y llorando. Ya apartados me dice que había ido de invitado, ¿no? Que era, y me dijo mi nombre, mi segundo nombre y mis apellidos. Después él me dijo que yo era hijo de, dijo el nombre de mi papá, para después decirme que yo vivía en tal calle, mencionando mi dirección exacta, la escuela donde estudiaba, que mi familia se había ido hace tiempo. También me dijo el lugar donde trabajaba, que era triste que se hubieran ido todos, pero que ellos podían ser ahora mi familia. Yo estaba en shock. ¿Cómo sabía esas cosas? ¿Quién se las dijo? Claro que rápido pensé en mi amigo, Mauro, que me presentó a los otros muchachos, a Lisa. Sin embargo, él no sería capaz de hacerme algo así. Digo, no sabía dónde estaba. ¿Para qué fuimos ahí? El decirle toda esa información a alguien era de mis mejores amigos. Y si no fue él, ¿cómo supo todo aquello? Este señor se rió, no de una forma burlona, creo yo, o al menos no tanto. Y me dijo que de todas formas, si me habían llevado de invitado, lo pensara, que al serlo no querría ser una parte,
que por algo me llevaron de esa forma, y yo seguía sin tener una mínima idea de a qué se referían con eso de parte. Tenía miedo de preguntarle a este hombre, pero si no, ¿a quién se lo preguntaba? Por lo que le pregunté que qué era eso de parte, que sí era un invitado, pero era mi primer día, ya entrando un poquito en su juego, para no verme tan desorientado y estar en peligro de alguna forma. Pues verás, ya casi salen las partes, ahorita te das cuenta, y te dejo, mucho gusto, disfrútalo, que esta es tu nueva familia. Me dijo su nombre y se fue, algo apurado hacia el frente. Y en eso yo veía cómo a la estatua la hacían un poco más al frente donde antes estaba ese podio. Esa cosa con esa forma ahora compartía ese espacio con esa mesa y un tipo de fuente algo grande, donde no tardó mucho en encenderse y yo en verdad espero que lo que vi ese día haya sido otra cosa, que no haya sido lo que pensaba porque esa fuente, en lugar de arrojar agua, era puro líquido rojo, oscuro. Y no solo fue líquido, sino que en conjunto a que todos empezaron a gritar emocionados, a acercarse hacia el frente, corriendo, todo ese lugar empezó a oler como a podrido, pero muy horrible. Olía a carne en descomposición y a amoníaco. A Lisa ya no la vi. Se fue corriendo hacia el frente, al igual que los demás. Si antes todos estaban como locos, ahora todavía más. Y de hecho vi que los hombres que estaban cerca de la puerta, que para mí estaban como cuidándolas, también corrieron hacia el frente. Y no me importó si alguien me veía, que parecía que no. Yo diría que tenía que ir al baño, inventando que no sabía dónde quedaban en caso de que me vieran intentando salir del edificio que crucé esa puerta. Aproveché que ya no había nadie por ahí. No me quise quedar tampoco para ver qué estaban haciendo. Salí. Llegué a la recepción que estaba completamente sola, con la luz apagada. Era muy tétrico todo eso, el estar intentando salir, escuchando a todos por allá gritando, a alguien por un micrófono diciendo que la bendición de no sé qué cosa y yo no podía abrir la puerta. Estaba temblando. Si alguien por ahí me veía, no sabía qué podía pasar. Hasta que, tocando la puerta, porque no veía nada, sentí que tenía un pasador. Y gracias a Dios, o quien estuviera acompañándome ese día, la pude abrir. Salí corriendo, cerré, caminé unas calles y tomé un taxi a casa. Era el año 92, no tenía celular, solo un reloj en la muñeca que con eso me di cuenta de que ya era la 1 de la mañana. ¿Cómo pasó tanto tiempo ahí? Y de esto me di cuenta al salir de ahí, que ya no pasaba nada de transporte público. Y no sé qué pinta tenía que hasta el señor del taxi me preguntó si me encontraba bien, preguntándome si alguien venía persiguiéndome. Y noté en ese momento que venía respirando fuerte, y le dije que no pasaba nada, que había tenido una discusión muy fea con una persona. Y hasta por un momento, a pesar de que tomé ese taxi a unas 3 calles de ahí, sentía que el conductor venía de parte de ellos, aunque solo era mi miedo por haber salido de esa forma. Llegué a mi casa en unos 15 minutos. Me bañé apenas llegando. No me podía quitar ese olor de amoníaco, a podrido, que luego revisé la ropa y olía a eso. Toda la casa olía así. Y como me sentía mal, apenas me acosté, me quedé profundamente dormido. Al día siguiente, domingo, no tenía escuela ni trabajo. Y le llamé por teléfono a Mauro. Él vivía a unos 10 minutos de mi casa en bus. Y le pedí que fuera a visitarme. Yo no quería salir para nada. Él, al escucharme, me dijo que llegaba pronto, no me preguntó nada. Lo esperé, llegó rápido, y apenas entró, le dije que la noche anterior había salido con Lisa. Tenía la suficiente confianza con él para decirle todo directamente sin tener que rodear o cuidar mis palabras. ¿Pero qué te pasa? ¿No te acuerdas lo que te dije de Lisa? Yo no lo recordaba hasta ese momento que cuando Mauro, el primer día que me presentó a esos amigos, me dijo: todos te van a caer excelente, hasta Lisa, pero de ella sí cuídate mucho. Es muy insistente si a alguien le gusta, y ya tuvimos problemas con ella porque una vez hace tiempo le gustó a un chico de nuestro círculo y lo apartó de todos nosotros. A lo mejor tuvieron algún problema porque un día ya no regresó.
Ya no se juntó con nosotros y cuando le preguntamos a Lisa por aquel chico, que nos caía muy bien, dijo que no se habían entendido y terminaron. Solo que él estudiaba en nuestra escuela y tampoco lo volvimos a ver. ¿Quién sabe qué pasó entre ellos? Recordé eso. Le comenté a Mauro que tenía razón, que me dijo, pero que no sabía por qué lo había olvidado. Él me dice, ¿no le has visto los antebrazos a Lisa? Le dije que no, que por qué. Ella tiene problemas, y la entendemos. ¿Cómo no los va a tener? A ella le pasó algo parecido a lo tuyo, pero aún vive con su abuela. Ya no tiene padres. Conocemos a su abuelita, porque hubo un tiempo en que éramos más cercanos a ella. Nos invitaba mucho a su casa y una vez su abuelita nos platicó cuando Lisa se fue por un momento. Nos platicó lo que les pasó a sus papás. Y nos dijo que no fue un accidente. Ese trailero, el que se los haya llevado así, no fue casualidad, porque sus padres tenían un cargo muy importante. Eran judiciales, los dos. Nunca le hemos querido preguntar por qué tiene así los brazos, aunque nos lo imaginamos. Sí, la queremos mucho y todo, pero si Lisa no nos cuenta, no nos vamos a meter. Pero ya tiene más de un año de la primera vez que le vimos esa cicatriz en el antebrazo. Una muy severa, hecha de abajo para arriba. No eran solo cortes, si me entiendes. Nos esperamos un tiempo, por si nos llegaba a contar. Es solo que sí se distanció un poco de nosotros. No volvimos a ver a su abuela, pero sabemos que sigue con vida. Pasaron unos cuantos meses, José, y a Lisa, de repente, la vimos con un chico que parecían estar saliendo. Por más que le preguntábamos, nunca nos decía nada de él. Se avergonzaba, por eso no nos lo quería presentar. Y pasó menos de una semana para que la volviéramos a ver con nosotros. Ya se juntaba otra vez con el grupo. Y simplemente nos dijo que no habían funcionado las cosas con él. Pero Luis, el que tiene la banda, él nos contó una vez que el chico con el que Lisa salía, con el que lo veíamos y nunca lo conocimos, él iba en su salón. No le hablaba para nada, pero cuando dejamos de ver que salían, ya no regresó a clases. Tampoco, al igual que el otro muchacho. Sus maestros preguntaban por él, pero nadie sabía nada. No se dio de baja de la escuela. Y no podemos pensar en que Lisa había terminado mal con ellos y quizás le tenían miedo a sus papás por el cargo que tenían, porque ellos ya habían fallecido hace mucho. Pero después de que dejamos de verlos juntos, ella tenía ahora en su otro brazo otra cicatriz muy grande. Por más que se la ocultaba, podíamos notarla. Entonces no sabíamos qué pasaba con ellos. José, ¿a dónde fuiste con ella? Le conté absolutamente todo lo que vi esa noche, y la cara que puso Mauro me preocupó mucho. Me veía asustado. Estábamos afuera de mi casa platicando de esto, tomándonos un refresco, pero él lo dejó en el piso. Se sentó, me pidió que me sentara con él también y me dijo: hace mucho, Eric nos contó que había salido con Lisa una noche. José, nosotros no le creímos lo que nos contó. Y Eric como que también dudaba de lo que nos decía, porque nadie de nosotros le creímos cuando nos dijo que había acompañado a Lisa a un lugar como el que me cuentas, también allá detrás de la catedral. Él nos dijo tal cual, que Lisa lo había llevado a una secta, donde la gente comía, ya sabes, a otras personas. Por eso no le creímos. Tú ves a Lisa y no te imaginas estas cosas. Y como Eric bromeaba mucho, ya lo conociste, pensábamos que era otra broma. Y una noche que se emborrachó con nosotros, los puros hombres, nos contó eso, pero era difícil creerlo. Sin embargo, pasaron después estas cosas de los chicos que te digo. Ahora tú me cuentas esto y tiene sentido. Pero ¿sabes qué tiene Eric? Él no es de aquí. Vino de Mazocruz, está solo en Arequipa. Vaya, en cuanto a familia. Y que me digas que te llevó a ti también, me da la sospecha de que algo malo anda haciendo. Yo te lo juro, no le he dicho a nadie de ellos que vive solo. ¿Cómo supieron tu nombre, lo de tu papá? Tú tampoco se lo contaste a Lisa, ¿no? Lo de tu familia. Le dije que no, que a nadie le conté eso, que solo lo sabía nuestro grupo de amigos, que incluía a Mauro,
mis amigos más cercanos, por lo que ahora estaba más preocupado por esto. No teníamos idea de qué hacer. Solo me dijo que ya no fuera con ella a ninguna parte, que mejor hiciera como si no hubiera visto nada, y me preguntó más detalles de lo que vi esa noche, sobre todo de esa figura. Yo no me quedé toda la noche como me contó, Eric sí lo hizo, y vio aquello. Mauro me contó que Eric sí les había dicho que se había inventado una excusa esa noche para no tocar nada de lo que le sirvieron porque se fue también apenas tuvo la oportunidad, y que Lisa también hizo como si nada hubiera pasado. Mauro se quedó conmigo esa noche. De todo lo demás que hablamos, no hubo nada nuevo que contarles a ustedes. Fueron puras preguntas que nos hacíamos y entendió por qué me sentía con miedo de salir. Sabía todo de mí, no sé si toda esa gente o solo ese hombre que me dijo toda mi información, aunque la otra pareja también sabía cómo me llamaba, lo de mi papá. No dudaba en que Lisa también supiera todo eso. Mauro fue por ropa a su casa. Regresó al rato. Pasamos la noche en la mía y al día siguiente, que yo me fui a mi trabajo, le dejé las llaves de mi casa a Mauro. Él era de mis mejores amigos, como les comenté. Podía confiar plenamente en él. Y nos encontramos más tarde en la escuela. Esa tarde acordamos en no decirle nada a los otros muchachos, aún no. Él los conocía de más tiempo y me dijo que, así como Eric, podíamos contarles a los demás sobre esto, pero que era mejor esperar. Yo evité juntarme con ellos esa tarde. Vi a Mauro saliendo de clases y me dijo que tampoco iría con ellos. Pasó un día más. Yo me sentía más tranquilo de no haber visto a Lisa, y al día siguiente en la escuela llega Luis, el que tenía la banda, y me pregunta por Mauro. Él tenía un semblante muy extraño. Algo le preocupaba, porque me dijo que tenía que hablar con nosotros, pero debía ser todos juntos. Le dije que seguramente estaba en su salón, que no tardaría en salir, y me pidió que si lo podíamos esperar juntos. Yo no tenía problema con ello. A quien no quería ver era a Lisa. Mauro salió de su clase y fuimos a donde siempre nos juntábamos con los demás. Cuando estuvimos todos ahí, menos Lisa, Luis nos dijo: «La abuelita de Lisa me llamó. Ella está muy grave en el hospital. No reacciona. No nos permitió ir a verla. No me dijo en qué hospital está, qué le pasó. Solo me dijo que se había intentado quitar la vida y a lo mejor no sobrevivía». Todos estábamos callados. Yo recordé todo lo que me contó Mauro el día anterior y empecé a relacionar lo que me dijo de las cicatrices, los muchachos con los que salía, el tiempo que coincidía con esas 2 marcas en el antebrazo. ¿Por qué me llevó a mí para allá? ¿Por qué también a Eric? Otro amigo de ese grupo le preguntó a Luis que qué más le dijo su abuela, y él se quedó viéndolo por unos segundos, después a nosotros, y nos dijo: «Es que su abuelita se escuchaba muy mal. Ella dijo que no podía seguir aquí con esa noticia y que se iría con su familia a Lima, que en el hospital la iban a cuidar muy bien, que no le faltaba nada y que no sabía a quién más dejarle esa carta, pero que no nos la podía dar hasta que ella se regresara a Lima, que solo la esperáramos». Entre tanta angustia que vivimos por una semana, de no saber nada, de no poder ir a casa de Lisa porque su abuelita le pidió que nadie se parara en la casa, que no era seguro, pero no dijo por qué nunca le dijo a Luis en qué hospital estaba. Ellos tenían muchos años de amistad con Lisa, por eso hablaban tanto con la abuelita. Y cuando llegó el lunes de la siguiente semana, sabíamos que Luis iría a su casa por la carta y nos veríamos como siempre saliendo de clases. Yo no recuerdo qué hice en el trabajo esa semana, menos ese día, lunes. Yo estaba preocupado también por mi parte. Sentía que había hecho algo mal por haberme ido esa noche que acompañé a Lisa a aquella bodega, que alguien me estaba buscando, que en cualquier momento iban a llegar a mi trabajo, a mi casa, a esperarme afuera de la escuela para no sé qué cosa. Y cuando nos reunimos todos donde siempre, Luis estaba muy mal. Él estaba temblando, y cuando llegamos me preguntó que si, al igual que a Eric, Lisa me había llevado a la secta. Ya no le pude ocultar más, le dije que sí,
Él se levantó, me abrazó muy fuerte y me dijo en voz baja que qué bueno que sí había regresado con vida. Empecé a temblar al igual que él, al ver la cara de los demás, al ver a una de las chicas del grupo llorando, a Eric también muy asustado, y Mauro, él estaba viendo a los demás del grupo con miedo. Y Luis nos dijo, sacando una carta de su mochila, que Lisa nunca estuvo en ningún hospital, que su abuela no se fue por eso que nos dijo, que a Lisa le había pasado otra cosa, que esa carta era de ella y no decía nada bueno. Esta historia no termina aquí. Pronto escucharemos la continuación. No se preocupe que no tardaremos mucho. Vayan comentándonos sus teorías sobre este relato. ¿Qué cree que estemos escuchando? ¿Qué habrá sido esa figura que vieron en aquella bodega? ¿Qué hacía esta gente? Y por ahí corre un dicho que dice que todos estamos más cerca de una secta de lo que nos imaginamos. ¿Usted qué piensa? O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.